Bienvenidos a este recorrido por uno de los documentos más influyentes del siglo XX, la doctrina Truman. Una política que no solo marcó el destino de las naciones, sino que sentó las bases de la Guerra Fría y redefinió el papel de Estados Unidos en el mundo. Origen de la doctrina Truman. ¿Cómo nace? Para entender la doctrina Truman debemos situarnos en un momento crucial de la historia. Nos encontramos alrededor de 1947, apenas 2 años después de que la Segunda Guerra Mundial dejara un continente europeo devastado y en un mundo de caos. En ese entonces, el presidente de Estados Unidos era Harry Truman, quien había sido elegido en 1945 y se enfrentaba a los desafíos en un mundo de reconstrucción. La doctrina Truman nació en el año 47 más o menos, cuando en el fondo Harry Truman era presidente, porque había sido elegido en 1945, fue como que le tocó terminar los últimos caos después de la Segunda Guerra Mundial, y en el fondo estableció esta doctrina a propósito de una guerra civil que había en Grecia, donde él suponía que había ayuda comunista, y también del temor que producía que avanzaran hacia Turquía los comunistas. Entonces él establece esta doctrina en un discurso en el Congreso en el año 47, donde efectivamente lo que está buscando es que se le dé o se financie de alguna forma una intervención norteamericana en esos lugares, con un apoyo o una asistencia a estos países. Y su intervención de alguna manera estableció lo que va a ser una política, yo diría que en el fondo estaba en la base de todo lo que fue la contención en la Guerra Fría. Y me parece que en ese sentido cosas como el Plan Marshall o el nacimiento de la OTAN tienen mucho que ver, porque precisamente lo que buscaba era precisamente asistir a los países para que no tuvieran una influencia o no cayeran, digamos, bajo el alero, la influencia comunista. La doctrina, como nos explica la profesora, nace a propósito de una situación específica, una guerra civil que se desarrollaba en Grecia. Truman y su administración sospechaban que esta guerra contaba con ayuda comunista. A esto se le sumaba el temor que producía el avance de los comunistas hacia Turquía. Fue en este contexto de creciente tensión y la percepción de una amenaza comunista que el presidente Truman establece formalmente esta doctrina. Lo hizo a través de un discurso pronunciado en el Congreso en el 1947. En este discurso lo que buscaba era fundamentalmente que se le diera financiación o se apoyara de alguna forma una intervención norteamericana en estos lugares. Es decir, que Grecia y Turquía con una asistencia a estos países. La necesidad de esta doctrina desde la perspectiva estadounidense era clara: detener la expansión de influencia comunista. La intervención y la asistencia se veían como un escudo para evitar que estos países cayeran bajo el alerón o la influencia comunista. Se trataba de una estrategia para contrarrestar lo que se percibía como una amenaza ideológica y geopolítica. La ayuda financiera y militar no era solo un acto de apoyo, sino un medio de prevención para contener el avance de un sistema político-económico opuesto. ¿Cómo se llevó a cabo la doctrina Truman? La implementación de la doctrina Truman fue, en esencia, la materialización de una política de contención. Su intervención en Grecia y Turquía no fue un evento aislado, sino que estableció lo que sería una política fundamental en la base de toda la contención durante la Guerra Fría. La profesora resalta que esta doctrina está íntimamente ligada a otras iniciativas, como el Plan Marshall y el nacimiento de la OTAN. El Plan Marshall, aunque no es idéntico, tiene mucho que ver porque precisamente lo que buscaba era asistir a los países para que no tuvieran una influencia o no cayeran bajo la influencia comunista. Al describir la naturaleza de la ayuda propuesta por la doctrina, Johnson indica que la ayuda debía ser esencialmente económica. Esta característica inicial de la doctrina enfatiza que, si bien buscaba apoyar a los pueblos libres, la estrategia principal de Estados Unidos para lograr esto era a través de la asistencia financiera y civil, antes que militar directa en un primer momento. El Plan Marshall fue un programa de recuperación económica para Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, buscando la estabilidad económica para prevenir la propagación del comunismo. El nacimiento de la OTAN
organización del Tratado del Atlántico Norte. También tiene mucho que ver con la doctrina Truman. La OTAN, creada en 1949, fue una alianza militar defensiva diseñada para proteger a los miembros de la agresión externa, especialmente la soviética. Así, la doctrina Truman no fue solo una declaración de principios, sino el catalizador de una serie de acciones y alianzas destinadas a consolidar la esfera de influencia occidental y frenar la expansión soviética. En resumen, la doctrina Truman fue una declaración de intenciones y una política activa que marcó el inicio de la Guerra Fría. Su relevancia radica en que fue la base de la política de contención, una estrategia que definió las relaciones internacionales durante décadas. Pasó de ser una respuesta específica a crisis en Grecia y Turquía a convertirse en el pilar fundamental de la política exterior estadounidense frente al comunismo a nivel global. Representó un giro significativo en la política exterior de Estados Unidos, pasando de un aislacionismo relativo a un compromiso activo en los asuntos mundiales para apoyar a los pueblos libres que se resisten a los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores. Este compromiso sentó las bases para futuras intervenciones y alianzas, y su legado se puede ver en la configuración geopolítica que conocemos hoy. La doctrina Truman fue, sin duda, un punto de inflexión en la historia del siglo XX. Pero sería su posición, en cierto momento conocida como la doctrina Truman, la que de hecho marcaría el tono del futuro de la Guerra Fría. Truman podría parecer aquel pequeño hombre de negocios que fue una vez, pero no se engañen. Este hombre lo dejó muy claro cuando afirmó: "Puedo enfrentarme a Stalin". El mundo ahora está dividido en dos bloques. La confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética es una oposición entre dos imperios, dos ideologías, dos visiones del mundo. En un lado, el libre mercado, la democracia, la prensa libre, y en el otro lado, economías controladas, sin libertades democráticas y regímenes autoritarios. Entre ellos dos se elevaría un verdadero telón de acero. Johnson señala que, como resultado de la doctrina Truman, el aislacionismo desapareció por iniciativa de Stalin. Esta afirmación destaca la sorpresa y la ironía de cómo la expansión soviética bajo Stalin fue el factor clave que impulsó a Estados Unidos a abandonar su tradicional postura aislacionista y asumir un papel más activo en los asuntos globales. Desde un discurso en el Congreso hasta el nacimiento de alianzas militares y planes de ayuda económica, la doctrina Truman nos muestra cómo una política nacida de la necesidad inmediata puede moldear el futuro de la historia. Una estrategia de contención que redefinió el poder y las alianzas en la era de la Guerra Fría.